pero sí que recomiendo que la gente se informe de datos muy básicos, porque yo día a día me encuentro con empresarios súper importantes que no saben dónde están invirtiendo su dinero. Pero a lo que voy es que las decisiones más importantes de tu vida siempre son vinculadas a la economía. Cuando termina la iglesia, pues se me acerca una persona, me dice que cierre los ojos y demás, y me pone la mano y empieza a hablar. Y literalmente pues desconecté, empecé a escuchar una voz y la voz no sé de dónde salía ni nada, simplemente empecé a escuchar y me contó mi vida, ¿sabes? Frases que repito constantemente, ¿no? Pero no te aferres ni detengas nada, el camino es resto y estrecho, todo miedo es ilusión, sigue hacia adelante. Vicen, bienvenido. Marcos, muchas gracias. Muchas gracias por pasarte por Haz que Pase, tío. Pues bueno, gracias a ti. La verdad que en estos, no sé, cambios repentinos que te da de una persona a otra, estar aquí la verdad que es como, bueno, pues un regalo de espacio y también de reafirmar que conectar con muchas personas siempre te da buenas oportunidades, ¿sabes? Para Además yo creo que estamos en la ciudad en la que eso ocurre sin quererlo. Sí, total. Y bueno, hoy quiero poner el contexto de lo que vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de creencias, vamos a hablar de consciencia, porque tú eres un tío que viene de los dos mundos, que es una de las cosas que a mí más me gustó cuando te conocí, que podamos hablar de la parte más materialista de la vida y cómo gestionar el dinero, pero también un poco de la parte filosófica, ¿no? Que también me apasiona. ¿A qué te dedicas? Vamos a dar un poco de contexto. Bueno, pues buena pregunta. Yo en ese sentido pues llevo toda la vida vinculado al sector financiero, toda la vida. Es cierto que llevo trabajando desde que soy muy pequeñito, porque a los 16 años ya empecé a trabajar. O sea, y en casa era pues como, si no tienes estudios en cierto modo, pues ponte a trabajar de lo que sea. Y bueno, pues ahí siempre estoy muy agradecido con mi madre porque tan pequeño entré en un trabajo un poquito especial, porque con 16, 17 años vendíamos productos de cocina por el mundo, por el mundo, para lo que a mí era el mundo, que era España, pero con 16, 17 años yo estaba encerrado en un barrio pequeño de Madrid y tan pequeño, pues mi madre dio un voto de confianza y dejó que yo de lunes a sábado estaba viajando todo el día. Estaba de lunes a sábado y viajábamos por Galicia, por Asturias, por Jaén, por toda Extremadura. Entonces eso me dio mucha experiencia en el mundo de la venta y ya posteriormente a ese trabajo pues entré muy pequeñito a trabajar dentro del sector financiero. Entonces, pues bueno, ha habido, o sea, a día de hoy, por ejemplo, hay un abanico súper amplio de las experticias que llevamos en diferentes proyectos, pero todo es vinculado al sector financiero. Pues empecé muy pequeñito a saber cómo invertir en bolsa, hacer tus primeras inversiones, perder mucho dinero y pues bueno, desde que uno empieza a crecer a lo mejor con 18 o 19 años, que otras personas están planteándose en qué universidad entrar, qué estudios quiero o a qué me quiero dedicar, pues yo ya tenía muy identificado en cierto modo que bueno, que me encantaba el mundo de la economía, ¿sabes? La verdad. O sea, estábamos hablando antes fuera de cámaras, que me parece bien mencionarlo según lo que estás diciendo ahora, ¿no? Si estamos muy bombardeados o se ha como prostituido mucho esta imagen de te vendo un curso para ser tu propio jefe, ser millonario, invertir en bolsa. Y justo ahora que mencionas, que yo no lo sabía, que fuiste pues en esa temprana edad a investigar un poquito, a estar curioso con este tipo de cosas. ¿Cómo ves la situación ahora? Bueno, a ver, es verdad que, como te decía, toda la vida se van a seguir ofreciendo cursos, apúntate a mi curso, te cambio la vida en una semana. Yo creo que es algo que va a seguir siempre, pero ahí está donde uno pues tiene que tratar de ser consciente a dónde se está metiendo y fíjate, yo aquí siempre hago un hincapié con la curiosidad. Es decir, no creo que haga falta pagar un curso o pagar por información cuando yo cuando empecé ChatGPT no existía, pero creo que ChatGPT se ha convertido en el mejor aliado de muchas personas para resolver dudas instantáneas. Entonces eso
es brutal. O sea, que ves a personas mayores que utilizan a día de hoy más ChatGPT que Google, por ejemplo. Entonces, digo esto porque la curiosidad es algo súper importante de que, joder, si por ejemplo el mundo de las finanzas, de las inversiones, te pica la curiosidad, investiga hasta que te topes con un techo que no te dé más. Es decir, yo recuerdo mis primeras investigaciones o buscar en Google, vídeos de YouTube, hay muchísima información, pero llega un punto que es cierto que información de alta calidad ya te das cuenta que no hay de forma gratuita y bueno, a día de hoy es verdad que hay información extraordinaria de forma gratuita, pero cuando ya te veas un poco a lo mejor solapado por un techo de cristal ahí que no te deja avanzar en la información que tienes, pues ya ahí planteate quién es la persona con la que estás emprendiendo, que te muestre cosas que estén auditadas, cosas que sean reales, ¿sabes? Yo los cursos que he hecho, las personas con las que me he formado, sí puedo decir muy claro que me he informado. Es decir, no he cogido el primer vendehumos que me muestra Lamborghini y compro el curso. Yo he hecho, y pues bueno, muy reconocidos aquí, pues los locos de Wall Street, que son un grupo de gestores españoles súper famoso. Me he informado mucho con gestoras profesionales de España, pues de True Value, Francisco Paramés, o sea, muchas personas muy importantes en el mundo de la inversión en España. Yo me formé y ya cuando sentía cierta autoridad o de que gracias a estar con personas muy experimentadas a mí me empezaba a ir bien, pues bueno, pues vas dando cada vez mejores pasos. El mercado saturado es por exceso de información y ahí es donde la moneda de cambio pues más importante es a dónde enfocas tu atención, ¿sabes? Y a partir de ahí... Es que aquí hay un tema que a mí no que me preocupe, sino que me interesa o es una cosa de la que me gusta hablar, porque claro, hay dos cosas que se solapan y una es que normalmente a los que más se les satura o entran en estos mundos que me parece más peligrosos es a la gente joven que tiene menos madurez o consciencia de tomar decisiones en Claro. que se mete, ¿no? Y a la vez la parte de... es que esa misma gente, esos chavales jóvenes, son los primeros que a los que les deberíamos de educar para saber clasificar qué es Claro, total. el dinero y de quién se pueden orientar, ¿no? O sea, tú cómo es este mundo, ¿no? De preparar un poco más a las nuevas generaciones. Mira, a mí algo que me hizo, ¿cómo decirte? Que fue una revelación, y ahora pues bueno, o sea, en el personaje de ese momento que tenía una visión del mundo totalmente diferente de la que tiene ahora, o sea, pero yo veo a Vicen de hace 7, 8 años y fueron dos cosas, la verdad. La primera, y eso es una frase que se me quedó como muy guardada y que ya luego se desarrolló, pero es que las decisiones más importantes de tu vida son relacionadas con la economía. Es decir, cuando uno empieza a trabajar desde pequeño y empieza a ganar dinero es necesito ahorrar, entre comillas, ¿no? La cosa es que no nos educan a lo mejor para invertir, pero si quiero invertir, ¿a dónde lo hago? ¿En qué fondo lo hago? ¿En qué producto financiero lo hago? Cuando uno empieza a crecer, tiene cierta edad, me quiero comprar una casa, ¿vale? ¿En qué año me compra la casa? ¿A cuánto están los tipos de interés para comprarme la casa? Es decir, yo me he encontrado clientes y me he encontrado personas que, oye, ¿y a qué tipo de interés cogiste la casa? Y es que ni lo sabe. Bueno, y no saber si es una buena oportunidad en ese sentido, por ejemplo, te pongo experiencia personal, que a lo mejor mi madre que se compró su casa antes del 2008, del 2007, antes de todo el boom, pues vio como 2 años después le hubiera salido la casa un 30-40% más barato. Pero bueno, eso por ejemplo nadie lo sabe, ¿no? ¿Cómo puedes predecir eso? Claro, nadie lo sabe, hablamos ya a lo mejor de situación de mercado, pero a lo que voy es que las decisiones más importantes de tu vida siempre son vinculadas a la economía. Te podrá salir mejor o peor, pero que te informes bien o que tengas una mínima noción de datos muy básicos, ¿no? De, oye, pues qué es la inflación, a cuánto están los tipos de interés, cuánto me cobra el banco por prestarme dinero. Yo lo digo obviamente, ¿no? Y que cada uno se responsabilice de sus decisiones y de su conocimiento. Yo no soy economista y no te puedo, no puedo tampoco, ¿cómo decirte?, comunicar esto o lo otro, pero sí que recomiendo que la gente se informe de datos muy básicos, porque yo día a día me encuentro con empresarios súper importantes que no saben dónde están invirtiendo su dinero. Nada, yo lo tengo con el banco y me da igual.
Bueno, pasa con estos casos de gente famosa, futbolistas, cantantes o lo que sea, que luego se encuentran con estos problemas de Hacienda y probablemente no tengan ni idea de todo eso que está pasando porque se lo llevan otras personas, ¿no? Totalmente, O sea total. que al final siempre existe un punto de responsabilidad, que hablo un montón de ella aquí, responsabilidad de enterarte de las cosas, que no lo dejes todo por hecho. Y también yo creo, porque alguna vez lo he mencionado, que todo este tema de financiero, dinero y demás, vivimos en un mundo que parece que todo eso suena como para gente rica. Ujú. El invertir, el invertir, y invertir, puedes invertir desde 1 euro, desde 50 euros que puedas ahorrar o 20 euros que puedas ahorrar, ya estás haciendo algo mucho mejor, o Claro. simplemente con intentar compensar por la inflación y todo este tipo de cosas. Pero yo creo que existe como esa filosofía de vida que tenemos instaurada, tradicional, ¿no? De salarios fijos, Ujú. hipotecas, largo plazo, y creo que bueno, creo no, estoy convencido que es que no sabemos que hay un mundo de posibilidades financieras de cómo gestionar nuestro dinero, Total. que no sé, cuáles son cosas así básicas que tú creas que podría hacer cualquier persona que no lo estamos haciendo. Bueno, pues esto es verdad que se ha popularizado también mucho en las redes y yo creo que es como todo, que se repite tanto que a lo mejor la gente hasta lo infravalora en cierto modo, pero algo básico es entender el interés compuesto Mm. y no entenderlo de, ya, he escuchado de interés compuesto y sé lo que es, pero no, es que, o sea, de verdad, ponte un papel in boli, cógete una calculadora de interés compuesto, mira lo que es invertir 200 euros al mes durante 5 o 6 años de tu vida, lo que tendrías en ahorro y lo que tendrías en inversión, entiende bien el interés compuesto y, en cierto modo, empieza ya. Es decir, el mejor día fue ayer, ¿sabes? Yo empezaría con lo básico, fondo indexado. Pues eso, por eso te digo, ¿no? Que esto se ha hablado mucho, fondos Sí. indexados, esto, luego Pignora y hazte multimillonario en un mes y tal. Pero es verdad que hay unos números que están ahí, ¿sabes? La rentabilidad histórica del mercado financiero en los últimos 120 años, en los últimos 100 años, es de un 7-8%. Eh, ya combate la inflación de sobra. Si te vas a más corto plazo, la rentabilidad, podríamos hablar hasta de este año, ¿no? Pero para mí, que entiendan el interés compuesto y que entiendan a largo plazo. La rentabilidad de los últimos 20 años de la bolsa americana es es que es una brutalidad. Es que hablamos, si hay una media del 10% al año, un 10% al año, en 7 años has multiplicado tu dinero, o sea, lo has duplicado. Mm. Entonces, cosas que son muy básicas, que es la disciplina mensual, trimestral o anual de ponerte un impuesto personal para la inversión, que yo eso es una palabra que utilicé mucho, el hecho de, y más en España, ¿no? Impuestos súper altos, el trabajador no llega a ver todos los impuestos que se le cobran, pero imagínate, una persona que cobre en España 1.500 euros, pues un empresario que nos está viendo sabe lo que le cuesta. Pues que ese trabajador mismo diga, pues me voy a poner un impuesto al salario de 100 euros, 200 euros, y todos los meses no voy a fallar en meterlo en un fondo indexado del S&P, del Nasdaq, un MSCI, algo muy básico, y que simplemente espere 3 años, que no haga nada. Mm. Para mí es lo que siempre, de lo que siempre hablo y lo que más recomiendo, porque infravaloramos mucho lo que somos capaces de hacer a 5 años. Entiendes el interés compuesto, entiendes un poco el largo plazo y entiendes un producto básico que esto es un dato muy curioso que la gente a lo mejor no sabe, pero hay un estudio de Vanguard, que es una gestora americana, que la probabilidad de perder dinero a 15 años en el SP500, el SP500 es el Standard & Poor's, son las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, la probabilidad de perder dinero es cero. Cero. Es decir, te están diciendo, y en cierto modo, garantía, que no gusta nada esa palabra en el mundo de la inversión, pero prácticamente te están garantizando que a 15 años vista, tu poder adquisitivo, si lo refugias en la bolsa de Estados Unidos, a 15 años no vas a perder. Entonces, la pregunta, ahí es donde entramos, ¿no? En qué has vivido durante esos años, de qué forma te gestionas mensualmente, cómo gestionas el dinero, qué creencias tienes con el dinero para poder aguantar durante 5, 10, 15 años invirtiendo y que tu patrimonio crezca.
pero son cosas muy básicas. Se repite mucho, pero joder, que si la gente hace cosas básicas y espera 3 o 4 años, vamos. Vale, vamos a entrar ahí en las creencias. Tú que eres una persona que vive constantemente en tu día a día con el dinero, ¿qué concepto tienes sobre el dinero? Porque también yo creo que se ha convertido más que en una herramienta, en una identidad del dinero, ¿no? Y más con la exposición que hay ahora en redes sociales de el tener, de cuanto más tener, el reloj, la casa, el Lambo, ¿no? Y nos alejamos mucho más de lo que para mí tendría más sentido, que es el dinero, que es la herramienta de decir, es que vivo tranquilo. Y no salvando las distancias con lo materialista, porque creo que, bueno, si te gustan los relojes o lo que sea, está perfecto tenerlo, pero enfocar el dinero un poco más sería guay en eso del estar tranquilo, tengo mi vida solucionada y ya está, ¿no? ¿Tú cómo te comportas con el dinero? Bueno, pues es una pregunta muy buena, porque yo creo que por mucho que uno responda qué creencias tiene con el dinero, se autoobserve y demás, ahí ya es donde entra un trabajo de desarrollo personal y de realmente ver, cómo decirte, ¿no? El karma y la responsabilidad que uno lleva en su vida. Me refiero, si algo que al menos en esta conciencia ahora se observa mucho de todo el proceso que ha llevado a cabo y se vienen muchos recuerdos y, claro, ¿qué creencias tenemos con el dinero? Pues seguramente que no vemos las creencias, no las conscientes, sino las inconscientes, ¿sabes? Creencias inconscientes sobre, yo vengo de una familia que no, que no ha dado a lo mejor una educación financiera y demás, ¿no? O típicas creencias inconscientes sobre qué piensas de los ricos, ¿sabes? Eso mismo. No, es que la inversión es para los ricos. No, es que normalmente los ricos son muy avariciosos. No, es que normalmente las personas que tienen mucho dinero son muy egoístas, yo qué sé. Hay creencias muy inconscientes. Algo habrá hecho para estar ahí. Exacto. Algo habrá hecho para estar ahí. Y eso, wow, pues eso también tiene que estar uno dispuesto a autoobservarlo en uno mismo, reconocerlo y ver desde qué energía estamos viendo el dinero. Eso para mí fue un gran cambio. Ver el dinero no como un billete ni nada más, sino uno estudia la historia del dinero, por ejemplo, y ve por qué, bueno, hasta el año 71, ¿no? Pero ve por qué había un patrón de oro. Es decir, la definición de dinero es muchas. Hay pues el intercambio de la divisa actual, ¿no? Pero sobre todo el valor que había detrás de un billete de dólar que estaba respaldado por la Reserva Federal y por el oro y que había un valor detrás. Hasta hace, pues bueno, 50, 60 años que ya es solo papel y nada más. Pero ver que el dinero, a mí lo que me cambió mucho fue verlo como una energía, la verdad. Es decir, ver que el dinero es energía y empezar a ver que detrás de esa energía hay, vamos a decir, pues unos concomitantes que son el sacrificio, que son el esfuerzo, que son el trabajo. Claro, si tú piensas que para ganar 1.000 euros tienes que sacrificarte mucho, tienes que trabajar mucho, ¿qué es lo que vas a ver? Pues el mundo del dinero no vas a ver lo que es, vas a ver lo que eres. Entonces, la creencia ya no es solo con el dinero, vamos a ponerlo así, y ahora podemos entrar un poco, ¿no? En por qué se ve desde la escala de la consciencia y demás, ¿no? Pero a nivel energético lo principal puede ser el dinero. El caso que luego hay otro concomitante puede ser un poquito más abajo, que cuesta mucho reconocerlo, que es me siento incómodo cuando tengo dinero en la cuenta bancaria, con lo cual empiezo a gastarlo. Entonces voy más abajo y me veo, o lo que observo es que no me siento que merezca, no siento merecimiento de tener ese dinero. Por tanto, de repente empiezo a gastarlo. O todo lo contrario, como mis padres me han enseñado que hay que ahorrar, que hay que estar siempre con dinero en la cuenta, no lo gasto porque tengo miedo de no volver a ganarlo. Entonces ahí entra el miedo, entra el arrepentimiento, entra unos niveles energéticos respecto al dinero que, bueno, pues lo resumo con algo muy básico, que es con eso, que al final, cómo vivo yo personalmente el dinero no es una verdad absoluta, sino como tú te desarrolles personalmente, con los procesos introspectivos que tú hagas contigo mismo, así es como podrás empezar a cambiar de lo no manifestado internamente a lo manifestado. Entonces, no vas a ver el mundo como es, sino como eres, ¿sabes? Y con el dinero, pues es un poco así. Cuando he empezado a ganar dinero,
y tenía unos aspectos del personaje que era Vicen, vamos a decir, que se veía insuficiente, que no se creía que merecía eso, el dinero se iba rápido, y cuando a lo mejor empiezas a autoobservarte, cambiar el deseo por la gratitud, pues empiezas a tener pues un nivel de energía más elevado con el dinero, la verdad. Yo siempre digo que, bueno, no lo digo yo, que lo escuché por ahí y me lo quedé, que el dinero y el poder bueno, no sé hablar ahora, enfatizan lo que eres, ¿no? Si eres buena persona, pues con poder y el dinero se verá mucho más si eres buena persona o no, o en caso de ser mala persona, pues también, ¿no? Es un arma de doble filo, tú lo utilizas como tú quieres. Y luego está esta parte de la educación, ¿no? Que yo creo que nos educan mucho más en cuanto al dinero, a trabajar por dinero más que entenderlo, más que entender el dinero, ¿no? Entender para qué lo podemos utilizar y el cómo. Yo sé que es imposible cambiar la educación que tenemos, el sistema educativo que tenemos, porque hay que llegar a todo el mundo y hay que desarrollar un sistema que acoja a todo el mundo y no discrimina a nadie, ¿no? Y entiendo que hay una complejidad increíble. Pero también entiendo que está este debate, ¿no? De que cuanta menos información tengamos, pues también es más sencillo coordinar lo que haya que coordinar. Totalmente, totalmente. En base a la educación, volviendo a lo mismo, cuando daba alguna presentación o, oye, pues cómo empezar a invertir y demás, yo decía siempre la frase, me hace gracia porque la sigo repitiendo después de tanto tiempo, que es, si a los niños pequeños con 10 años se les enseñara lo que es el interés compuesto, tan básico como eso, que eso nunca te lo van a enseñar, cambiaría por completo la educación, para el niño y para el padre. ¿Y por qué no se hace? Pues bueno, es ya buena pregunta, la verdad. Pues ahí está el argumento de eso, ¿no? De mantenerte desinformado, te va a mantener más controlado y demás. Pero bueno, yo creo que si no se hace, pues simplemente ahí volvemos a lo mismo que has dicho antes, que uno se responsabilice, ¿sabes? Que uno se responsabilice si quiere hacerlo bien y si no también. Y por otro lado, que aquí hago un poco hincapié, y es que la gente no se tiene que sentir mal por no invertir, ¿sabes? Es decir, cada uno tiene su vida, cada uno tiene su perspectiva, cada uno... Es decir, el que está obsesionado por invertir todos los años y gana un 80% de su patrimonio, pero no está feliz internamente, ¿de qué te vale saber tanto y tener tanto dinero si tu mundo interno no está cuidado? Entonces, también es un poco un llamamiento a las personas que ven todo esto en las redes sociales, mucha saturación, tienes que invertir. Oye, pues no pasa nada por no invertir, ¿sabes? O sea, si uno al final también, y esto es lo que te digo, de autoobservarse uno mismo, y lo más complicado de decirte la verdad radical, cuando inviertes a largo plazo, todos hablan de esta palabrita, la seguridad. Claro, si ya entramos en otra perspectiva, pues joder, estás buscando tu seguridad, entonces también estás invirtiendo con un poco de miedo. Venga, pues invierto a futuro, a ver qué pasa. Pues a lo mejor una persona que está de puta madre, que se siente súper pleno, que no ha invertido en su vida, pero las creencias que tiene el dinero o la energía desde donde recibe el dinero es totalmente diferente. Y no es ni mejor ni peor una u otra, sino es a lo que voy, que la gente no se abrume y se sienta mal por no invertir. No, te puedes responsabilizar, puedes invertir, pero que si no, yo no soy de etiquetar a una persona. ¿De qué estás haciendo el tonto? Estás haciendo el tonto si no inviertes. Es que la vida se vive desde muchas formas, ¿sabes? Yo he vivido muchos años encerrado en una oficina, trabajando muchas horas al día, y la visión que yo tenía sobre el mundo, pues es diferente la de un gran amigo que tengo que viaja por el mundo con una mochila y se ha recorrido más de 60 países. Entonces, ¿qué vida es mejor o peor? Nada, responsabilízate de la tuya y bueno, y trata de ser lo más feliz que puedas, ¿sabes? Desde donde estés, sin sentirte insuficiente por no sé invertir, no sé ganar. Claro, el tema está que yo creo que ahí, por ejemplo, aquel que... Porque claro, estamos hablando de un punto yo creo que también... No privilegiado, o sea, bueno, sí privilegiado, pero también porque pues hemos trabajado para que esto ocurra, ¿no?
pero hay mucha gente que no tiene esa opción, ¿no? Y se ve Exacto. insuficiente y necesita un cambio rápido. Y también eso corre una mala pasada porque entiendo que cuando emocionalmente tomas decisiones con el dinero, seguramente que te equivocas mucho más, ¿no? Exacto. La inmediatez, que también entiendo que la gente Pues busque el dinero rápido, ya, mañana, lo necesito. totalmente, totalmente. Y ahí es lo que hablamos de que, bueno, es importante y también que hacer un poco también el testimonio, ¿no? Que servir como testimonio que realmente lo que te va a cambiar la vida no es el dinero, sino pues ese mundo interno, cuidar el mundo interno. Si la solución fuese invertir mucho y ganar mucho dinero, todos los que están en la cresta de la ola multimillonarios, ese sería el camino, ¿sabes? De la felicidad, pero no lo es, No. todo lo contrario. No, y Sí, que cuántas veces escuchamos que hay gente exacto, que está jodidísima, súper triste y lo tiene todo, lo tiene todo. ¿no? Entonces, ahí vemos que sí, y esto obviamente que se puede investigar, pero si se hacen investigaciones ves que pues el nivel de conciencia que predomina en personas que son multimillonarias pues no es íntegro, ¿sabes? Y entonces, al igual que el sacrificio y el esfuerzo, esto lo hablamos en unas conversaciones, ¿no? Con un amigo, el hecho de que si el camino fuese sacrificio, el esfuerzo, pues díselo al taxista que se pasa 14 horas al día conduciendo, ¿sabes? Entonces, Bueno, lo hablé yo con Iris, que os presenté el otro día y vino ella al podcast a hablar del burnout y justo ella replica esto, ¿no? Que si claro, entendiésemos el sacrificio como la opción para que alcanzar el objetivo, pues no siempre es. O sea, muchas veces hay que parar, pensar mejor, evaluar una estrategia que te lleve al punto B donde quieres ir. exacto. No simplemente el esfuerzo. Sí, además que, mira, en uno de los, recuerdo en David Hawkins, ¿no? Que hablamos un poco ahora de él, que es un poco pues la persona que más leo y es lo único que llevo leyendo estos últimos años, pero parándonos a pensar, y esto es algo que sale en sus libros de el sacrificio y demás, Ujú. al final, si pensamos en la vida, ¿vale? Dios, universo, energía, lo que quieras, pero la vida, si el camino fuese el sacrificio y te paras a ver, joder, un mundo lleno de oportunidades, lleno de maravillas, ¿no? En esta ilusión y que hay países tan bonitos, que conoces a personas tan, o sea, que se siente tanto amor en este mundo, ¿sabes? Y que los seres humanos experimentamos el amor, joder, si fuera el sacrificio, imagínate, que solo para conseguir algo te tienes que sacrificar. Y David Hawkins siempre hace la pregunta, joder, ¿no es un punto de vista muy sádico de la vida? En plan, que te tengas que sacrificar solo para conseguir cosas, que es un punto que cuando hay que pasar, obviamente, por la etapa, pero cuando lo transitas, no queda otro que reírte de uno mismo, ¿sabes? De tener ese punto de vista. Vale, vamos a pasar un poco a la segunda parte del podcast que me tiene mucha curiosidad hablar contigo, que es esta parte filosófica que nos une un poco, pero tú tienes ahí unos temas que me comentaste que te dije, bueno, ya me los cuentas en el podcast, porque no quiero que me cuentes, acabas de mencionar a esta referencia tuya, la que tú llevas siguiendo mucho tiempo. ¿Cómo te dio por meterte en esto? O sea, A ver, bueno, aquí es, supongo que por pues un gran merecimiento en esta vida de poder haber, pues bueno, encontrado el camino, ¿no? Pero al final el cuándo es irrelevante, la verdad, el cuándo, cómo, ¿no? El cuestionárselo, sino que pues aparece en tu vida una oportunidad de cambiar la percepción. Mi familia es muy creyente, la verdad. Yo, vamos, me reía incluso a veces de mi hermana cuando hablaba de Dios y tal, y pues ¿tú has estado separado de ese mundo siempre? sí, ¿O cómo? sí, la verdad que sí. Sí, y bueno, compasión por uno mismo, la verdad. Pero bueno, se vienen recuerdos y un amigo se llama Nico, un hermano, básicamente, no amigo. Fuimos a una iglesia evangelista, él iba mucho a la iglesia y bueno, voy a ir a acompañarle y tal. Y, y fue, pues bueno, una experiencia que me cambió la vida, la verdad.
Cuando termina la iglesia, pues se me acerca una persona, me dice que cierre los ojos y demás, y me pone la mano y empieza a hablar. Y literalmente pues desconecté, empecé a escuchar una voz y la voz no sé de dónde salía ni nada, simplemente empecé a escuchar y me contó mi vida, ¿sabes? Literalmente. O sea, fue una... Fue tocar fondo, estaba pasando por un momento en eso que se estaba tocando mucho fondo y por milagro pues se vino esa experiencia, esa voz pues me contó mi vida y me invitó al camino, me dijo, oye pues hemos escuchado todas tus súplicas, tus oraciones, tu familia, cómo ha orado por ti, y en ese momento pues bueno yo me quedé en shock, pero el testimonio que en ese momento o que lo que aparentemente, pues eso, ¿no? Se vivió, me dijo, mira, viajarás y, y aprenderás idiomas. Si vas por este camino, ten fe, y bueno, ya aquí se repiten frases que repito constantemente, ¿no? Pero no te aferres ni detengas nada, el camino es resto y estrecho, todo miedo es ilusión, sigue hacia adelante, ¿sabes? Claro, eso fue una revelación muy grande. A partir de ahí, pues hubo muchos cambios, muchos, eh, y a donde se empezaba a dirigir el alma, pues era a otra visión del mundo diferente. A raíz de ahí, pues empecé a ir a algunos eventos, yo solo, a, bueno, desarrollo personal, esto, lo otro, claro, hablamos de hace bastantes años, y ahí pues voy a un evento y empiezan a hablar, claro, aquí hablamos de que Vicen tuvo esa revelación con la religión en una iglesia, pero aquí ya es donde se hace una diferencia de lo que es la religión, de lo que es la espiritualidad, ¿vale? Entonces, en esta nueva etapa, descubro a David Hawkins. Quien no conozca quién es David Hawkins, David Hawkins es un psiquiatra que, pues bueno, aunque ahora no se conozca, pues será igual de conocido que Buda, Jesucristo o Krishnamurti, que las personas que han sido los protagonistas de muchas religiones, ¿no? Empiezo a leer a David Hawkins, este psiquiatra básicamente con la kinesiología, ¿vale? Que son pruebas musculares y demás, pues hace un estudio con miles y miles de personas y él es el creador, digamos, de lo que se llama pues el mapa de la consciencia, ¿vale? ¿Qué es el mapa de la consciencia? Pues básicamente es con esta kinesiología, es decir, que se investiga cómo tu músculo se debilita o se pone fuerte, diferenciando la verdad de la falsedad. En este mapa de la consciencia, lo que se interpretan son emociones, creencias, se pone con una escala numérica, ¿vale? Que parte del 20, una escala numérica del 20, hasta el 1000. El 1000 es el nivel de energía, ese nivel de consciencia que a lo largo de la historia, pues el que más ha podido soportar el cuerpo humano. ¿Qué personas han calibrado con un nivel de consciencia o de energía tan alto, de 1000? Que es lo que llamamos un avatar o un nivel de iluminación, que eso lo llaman pues en muchas ideologías asiáticas y demás. El nivel de la iluminación que es de 1000, pues solo lo ha conseguido Jesucristo, Buda, Krishnamurti. Hemos tenido muchos avatares que calibran muy alto, ¿no? En 600, 700, que es una escala de la consciencia muy alta. El nivel crítico, digamos, y si quieres, oye, pues podemos poner aquí una tabla, que la gente busque en internet mapa de la consciencia de David Hawkins, y hay un punto crítico que es el nivel de los 200, ¿no? Ese es el valor numérico, pero el ¿Crítico de qué? Exacto, aquí te explico. El nivel 200 va vinculado con el coraje, ¿vale? Ahí es donde la visión de la consciencia cambia por completo. Todo lo que se ve niveles de 200 por debajo, que entra el miedo, el sufrimiento, la culpa, la vergüenza, es todos estos niveles que tú no conoces el mapa de la consciencia, pero si yo te digo ¿qué crees que calibra más alto, el miedo o el amor? Vas a saber qué responder. Pues esto es lo mismo. Todos los niveles que están por debajo del coraje, pues son niveles que calibran desde la fuerza, desde el miedo, el sacrificio, la culpa, el arrepentimiento, el sufrimiento, el deseo, el orgullo, la ira. Todos estos son campos energéticos
que son negativos, que son desde la fuerza. Desde el nivel de conciencia 200, que ahí es donde hay un cambio en el mundo y en el paradigma que uno ve sobre el mundo, pues empiezas a elevar tu nivel de conciencia en la aceptación, en la voluntad, en la razón. La razón, por ejemplo, calibra en 400 y la razón pues es los niveles de conciencia en los que han estado pues Einstein, Edison, O sea, personas perdona muy que te corté, importantes. pero yo para ir entendiéndolo poco a poco, porque me parece que hay ahí o sea, hay una bomba de información que tengo que ir poco a poco. O sea, digamos que de 20 a 200 Ujú, está nuestro nivel de conciencia medio de todas las personas, porque tenemos una serie de emociones que no nos dejan superar esos 200, como véase, imagínate, pongo un ejemplo cotidiano, me quiero ir a vivir al extranjero para aprender el idioma, pero me da miedo la experiencia de vivir solo, ¿no? exacto. Entonces, como no vives esa experiencia, o sea, no creces, no desarrollas, no tienes tu desarrollo personal, tu Ujú, madurez, porque has tenido unas emociones negativas que te han atrapado a eso, ¿no? ujú, Que es un poco también el definir la frase esa de detrás del miedo está aquello que quieres conseguir. ujú, exacto. Es un poco esto, ¿no? Es un poco eso y que, bueno, todos como seres humanos, todos, tenemos por herencia algo que es el ego. Entonces, este mapa de la consciencia y lo que David Hawkins enseña, que es básicamente el camino de la no dualidad, es que en todos los niveles de conciencia, el miedo, el deseo, el orgullo, estos niveles negativos, es donde más está operando el ego. Entonces, el ego, para entenderlo o definirlo, y puede haber muchas definiciones, ¿no? Pero algo que David Hawkins apoya, y ese es un poco el mensaje, que el ego, pues al final es algo que tenemos por ser humano y que opera en todos los niveles de conciencia. Es como esa mascotita, ¿sabes? Interna, es como ese chihuahua que tenemos ahí ladrándonos, y en estos niveles, en el miedo, en el deseo, es donde más nos identificamos con él. Una de las cosas importantes es el ego no es un enemigo, opera en todos los niveles de conciencia, no es un enemigo, solo que el seguir este camino espiritual y demás, lo que te permite es llevar la intención a disolver el ego. ¿Cómo? Desidentificándote de él. Si tú quieres irte a vivir al extranjero y lo vas a ver desde el miedo, perfecto. Desidentifícate del miedo, no eres tú, es una emoción y simplemente acéptala y reconócela. Pero no luches en contra de la emoción. Ese es el problema y esto es una de las... ¿Cómo hacer eso? Pues bueno, a partir de ahí, de desidentificarte de esa emoción, se trata en muchos ejercicios que hay para simplemente observar la emoción. O sea, Lo pero para primero, observarla, solo digo para que la gente lo entienda un sí, poco mejor. muy, Con observar la emoción, ¿a qué quiere decir? Que le demos un poco más de contexto por qué estoy sintiendo miedo, ¿no? y ir más allá. La palabra miedo, ¿vale? Es un programa. Pensemos que a veces nuestra cabeza es como un ordenador. Si tú coges una aplicación que se llama miedo y te la instalas en tu ordenador, eso es un programa. ¿Qué tiene el miedo? Miedo normalmente es proyecto a futuro, así es el mecanismo del ego, me anticipo, tengo unas expectativas, me proyecto un escenario que en el 90% de veces sabemos que no ocurre, y ahí es donde el miedo y todas las emociones, el cortisol, empieza a operar. Si nosotros observamos el nivel de conciencia del miedo y decimos, oye, ¿qué es el miedo? El miedo no deja de ser pues una expectativa muy grande por ese futuro. La culpa, ¿por qué podemos observar la culpa? Porque el mecanismo de la culpa normalmente suele ser no me gusta de la forma que he operado. Es decir, hay una definición de ese programa. ¿Cómo nos desidentificamos y podemos observarlo? Ver el miedo, no quitando la palabra miedo, ¿no? Porque es como si te digo azúcar o es como si te digo cáncer. Esas dos palabras automáticamente despliegan una definición que tu cuerpo va a reflejarlo porque estás instalando ese programa. ¿Cómo nos podemos desidentificar de ello y cómo podemos observar al miedo como una bola de energía que normalmente sentimos en la cabeza, en el pecho? Aquí es donde está la glándula timo, que es un gran... la glándula timo es donde sentimos mucha energía normalmente. La gente que le duele el pecho cuando está estresada y normal es porque aquí se conecta mucha energía. Entonces, si conseguimos quitarnos por completo el miedo, observarlo y no verlo como miedo,
verlo como energía a través de muchas herramientas. La gratitud es un campo de energía que siempre va a hacer que se disuelva mucho más rápido. Si uno siente el miedo y agradece esa oportunidad de haber sentido el miedo, pasamos de un campo del miedo a la gratitud. La oración, el perdón, hay muchas herramientas. Pero sobre todo esta parte, para que la gente lo entienda, el hecho de observar la energía se basa en desidentificarnos y no ponerle etiquetas de miedo, sufrimiento, sino que vayamos a la energía. Eso es muy importante. Que la gente trate de cerrar los ojos, que conecte con todo lo que se le está moviendo y lo observe. No trate de cambiarlo. Es muy sencillo realmente. La locura de todo este camino es que la simplicidad es la mayor sofisticación, ¿sabes? Lo simple, observarlo, reconocerlo y no tratar de cambiarlo, ¿sabes? Eso lo decía Steve Jobs, que en la simplicidad estaba la percepción. Qué bueno. Claro, lo que pasa es que en un ser como es el ser humano, de emociones, tú estabas diciendo que para pasar esos 200 que no haya que sentirlas, sino que hay que hacer, ser lo más plano posible. Bueno, ¿qué hay que hacer? Lo primero, estar dispuesto, es muy importante, estar dispuesto a querer, ¿cómo decirte? Observar el personaje que estás construyendo. El ego lo que te da es identidad. Esto es muy sencillo. Si tú pones enfrente sentado a Marcos, Marcos tiene unas características, unas creencias, unas vivencias. Tu personaje, estás muy enamorado de tu personaje, ¿no? Porque al final Marcos, oye, yo sé cómo soy, Me gusta. me gusta esto, tal. Claro, en realidad es el ego, nuestra identidad, lo que nos hace, pues, identificarnos tanto con nuestro personaje. Hay muchas herramientas, ¿no? Pero ya ahí está la intención que tenga el alma de uno y bueno, y si por karma y por ciertas condiciones, pues te hagas la pregunta de ¿a dónde quiero llevar mi intención? ¿Sabes? Si tu intención es empezar a ver todo desde el amor y actuar con amor, te vas a dar cuenta que en tu vida se van a desplegar un montón de cosas que te van a hacer decir, oye Marcos, aquí no estás actuando desde el amor. Oye, si yo tengo una visión de la vida de, joder, es que nadie me da amor, hay que estar dispuesto a reconocer que si yo tengo esa visión del mundo de que nadie me da amor, no encuentro la pareja adecuada, es porque internamente uno no se está amando. Y esto es muy duro de decirlo. Entonces, la mejor forma, en cierto modo, de elevar tu nivel de conciencia es coger un papel y boli, aceptar tus miedos, aceptar y reconocer todo lo que tienes guardado, cosas que has vivido de pequeño. El perdón es una gran herramienta. Perdonarte. Perdonar lo que han podido hacer tus padres. Perdonar lo que han podido hacer tus amigos, tus socios. Perdonar. O sea, el perdón y el amor, que es, bueno, pues, que es algo tan simple que vino a hacer Jesucristo en su día, y a Jesús se le sigue recordando para siempre, con la práctica del amor y el perdón. Entonces, es más, ¿qué prácticas diarias tengo que llevar en mi día a día para elevar mi nivel de conciencia? Autoobservar al personaje, ese que tenemos ahí encasillado en un tablero que Marcos, para ser Marcos, tiene que hacer ABC. Vale, pues, ¿y si autoobservamos qué comportamiento lleva mi personaje y desde dónde? ¿Desde dónde estoy haciendo las cosas? ¿Estoy trabajando por miedo a quedarme sin empleo? ¿Estoy trabajando por miedo a quedarme sin dinero? ¿O estoy trabajando desde la voluntad, la razón, porque me gusta, desde el amor, por servir? ¿Estoy haciendo deporte, y aquí entramos en un debate, porque tengo miedo a enfermar? ¿O simplemente por hacer un culto y por gratitud a mi cuerpo, ¿no? Y al vehículo que se me ha entregado? Entonces, esa pregunta de, oye, ¿qué puedo hacer? Es qué prácticas estás haciendo en tu día a día y pregúntate desde dónde estás observando el mundo y con qué gafas lo estás mirando. Si desde el miedo o desde el amor. Y el propósito, ¿no? Yo creo que si hablamos de propósito, propósito también que te dé un poco de foco, porque estás hablando de muchas cosas que son muy profundas, trato de procesarlas todas y se me van viniendo a la cabeza cosas según las que tú hablas, ¿no? Qué importante es el
esto que hablas tú del saber con qué finalidad estás haciendo las cosas, que esa finalidad sea una finalidad que te deje tranquilo contigo mismo, ¿no? Porque a lo mejor identificas y sabes, imagínate que lo estás haciendo mal, pero como tienes un miedo o X o una presión X, no lo puedes cambiar por la razón que sea, y eso te hace una bola de nieve peor, porque encima ya eres consciente, encima lo estás haciendo mal y aquello que estás haciendo mal te provoca algo que te lleva a algo mal en el futuro. En cambio, cuando le das la vuelta y consigues oxigenar todo eso desde un punto que para ti es saludable o positivo, como que todo va viento en popa, ¿no? Tú tomas una mejor decisión, sabes decir que no a ciertas cosas que identificas que por ahí no va bien, y todo lo que construyes progresivamente, como tiene mejores cimientos, también te lleva a un mejor lugar, ¿no? Y si encima además tienes un propósito con el que lo estás haciendo, creo que ya es como el culmen de todo, ¿no? Porque a mí me ha pasado con el podcast. Me ha pasado con el podcast que, bueno, pues ahora ya va escribiéndome gente, ¿no? Se va haciendo esto un poquito más grande. Al principio, pues he tenido que rascar yo bajo las piedras y ahora ya hay gente que quiere participar, ¿no? Y me encanta sentarme con gente a tomar café a ver qué puede aportar el podcast. Entonces yo como mi propósito es que esto le sirva de algo a alguien, ¿no? Que lo vea y lo escuche y de verdad lo quiera ayudar. Siento como una responsabilidad muy grande de no traer aquí cualquier cosa, ¿no? Y a la vez como es una temática que engloba a todo tipo de personas, no es ningún nicho de nada, hablo con mucho tipo de personas, ¿no? Y ahí es donde se me activa entonces la intuición. Pero claro, la intuición de saber si lo que estoy sintiendo o lo que me está transmitiendo esa persona está bien o no, tiene que estar definida por un trabajo previo de lo que quiero conseguir, ¿no? De ese propósito y de con qué intención lo quiero hacer, lo que estabas diciendo tú. Justo. Porque me ha pasado, y lo tengo que admitir, de que he ido en contracorriente muchas veces con gente que he dicho, bueno, venga, esto realmente no me encaja mucho, pero vamos a ver si lo podemos grabar y traer esa charla aquí, a ver si yo estoy equivocado. Y darme cuenta en el proceso de gestionar esa conversación y que no salga adelante, ya por unas razones o por otras de la vida. Que ese día, bueno, no quiero dar ejemplos para que nadie se para aludido, pero es cierto que muchas veces la vida nos da como señales, ¿no? Que es un poco lo que quiero englobar con todo esto que estoy diciendo. Y si estás enfocado en esa conciencia también, en ese propósito, en el por qué quieres hacer esto, en el para qué, todas estas preguntas de las que estamos hablando, luego además la vida, por razones que no sé cuáles son, porque yo no tengo un Dios identificado tampoco, sí soy una persona muy energías, te va dando como estas señales, estos puntitos que si te vas agarrando y los detienes bien, como que puedes encaminar tu vida mucho mejor. Y más en eso último que has dicho, es que hablamos de, cuando hablamos de todos estos temas de la consciencia, es algo a la hora de, pues, aparentemente no es para el podcast, que pase algo con una persona, no me encaje y, bueno, tengo que irme, pero realmente esa práctica es en todos los aspectos de tu vida, ¿no? Al encontrar una pareja, al conectar más con un amigo, con otro, al conectar con mi grupo de amigos, porque tengo el grupo de amigos que llevan conmigo toda la vida y, oye, de repente a lo mejor te pasa cualquier cosa, cambias de grupo de amigos y es otra actividad que hay que volver a dar, pero en ese tema de la consciencia es muy importante ver, y una de las cosas que se nos olvidan, y aquí es donde es una de las prácticas de mantener uno la presencia y conectar con algo que no es solo nuestro, que es de todos y que todos somos uno, ¿sabes? O sea, el hecho de que tú no tengas un Dios identificado, aquí es lo que hablamos de en la consciencia colectiva del ser humano en general, hay como una prostitución a la palabra Dios, ¿no? Dios no deja de ser, y esto es algo real, ¿no? Que Dios y amor es lo mismo. Es decir, a nosotros y al propio ego le gusta discernir de el amor de pareja, el amor de madre, el amor de amigo, pero todo es un campo energético amoroso brutal. Entonces, cuando hablamos de no Dios, sino divinidad, la divinidad es algo más abstracto. Entonces, el momento que uno planta internamente una intención en su cabeza, la divinidad
el universo, empieza a desplegar todo lo que tú vas intencionando, como este ejemplo, ¿no?, que has dado. Oye, mi intención es una y no sé por qué. El ego es el que quiere buscar el por qué, buscamos todo el rato esas preguntas, es más soltar las expectativas y, oye, marca una intención y te vas a dar cuenta que en el momento que lo sueltas, en este caso la divinidad es lo que empieza a desplegar todo. A mí es algo que es verdad que ¿cómo decirte? Que me jode un poco en cierto modo decir, coño, el mundo tiene prostituida a veces la palabra Dios, pero es que Dios lo es todo, ¿sabes? En ese sentido, Dios internamente está en ti, Dios internamente está en mí. Cuando hablamos del campo infinito y hablo de esta conciencia colectiva, es que tú ayudes a una abuelita a subir la compra por las escaleras, si lo haces desde el amor, te estás ayudando a ti, pero es que estás ayudando a toda la humanidad. Porque cuando hablamos de este mapa de la consciencia, que calibra en un valor numérico y unas emociones, desde el año 80 o 90 hubo un cambio, que no sabe por qué, pero es cuando la humanidad por completo ha pasado el nivel de conciencia global de 200, 207, 208. Es la última investigación que se llevó. Claro, fíjate todo el campo que queda, ¿no? Desde el amor, la alegría y todos esos campos arriba que ya se consideran campos de iluminación. Pero lo que voy es, cuando muchas veces nos preguntamos el por qué, marcamos una intención, da igual en lo que lo tengas, porque es muy curioso que la persona atea dice, yo no creo en Dios, no tengo un Dios identificado, pero tienes fe. Da igual en qué. Entonces, la energía que tienes en la fe, no, yo creo en mí, ¿vale? Pero es que esa fe viene sustentada por creer en una conciencia superior, aunque sea tu yo del futuro. Entonces, el mero hecho de marcarte una intención y tener fe, ya hace que la vida te va a traer constantemente a tu destino inevitable, ¿sabes? Y el destino inevitable es donde tú hayas marcado una intención. Si la intención es de que esto sea un podcast y que sea el más grande del mundo, el mero hecho de que tú tengas fe, vas a alinear tu energía, tu cuerpo, mente y alma hacia que eso se manifieste. Pero A hacer que pase. a hacer que pase. Exacto, a hacer que pase. Y eso trata de desidentificarse, ¿no? Y más el hecho de decir, es que Marcos ha trabajado mucho, es que tal, es más que nada hacerlo desde el amor y decir, jo, es que Marcos siente tanta fe que apoyo ese propósito internamente, ¿sabes? Como lo que hablábamos, oye, si todas las personas que te puedan ayudar, que te traigan un contacto u otro, es más impersonal, es más el hecho de creer en ti, es que es esa fe. Esa fe es algo a veces muy abstracto, a las personas les puede costar identificarlo, pero porque no es una identidad, es que antes has dicho en este ser humano que es tan de emociones, no sé dónde escuché esta frase, pero es la de que el ser humano no es un ser humano viviendo una vida espiritual, es un ser espiritual viviendo una vida humana. Y esto revela muchas cosas. Y es que el propósito y el real camino es ya ser un podcast, una empresa, un proyecto, ser cantante, ser ingeniero, ser abogado. Todo eso son etiquetas del mundo. Da igual, porque todos nos vamos a ir de este cuerpo, todos. Entonces el verdadero propósito al final es, oye, ¿dónde estoy dirigiendo mi fe? Y ahí hay un punto de la consciencia importante que nos damos cuenta que es impersonal, y en el momento que te entregas a campos como los del amor, campos de la alegría, y tienes fe, divinidad, universo, ponle el nombre que quieras, bueno, pues yo creo que... Además también creo que... Yo siempre digo lo mismo, ¿eh? Mientras tú puedes creer lo que tú quieras, mientras no hagas daño a nadie, creo que sí que es importante, o he escuchado muchas veces, ¿no?, en expertos o gentes con experiencias X, que para el ser humano sí que es importante creer en algo, ¿no? Que te da como una tranquilidad, de una paz X, porque al final siempre estamos buscando el porqué de las cosas, ¿no? Y que, bueno, por eso es una de las grandes preguntas de la raza humana, ¿no? Que habrá después de la muerte y todo este tipo de cosas, porque nos intriga mucho, necesitamos resolver esa pregunta, necesitamos el porqué, y al final, quieras o no, pues el creer en un Dios, da igual el que sea, o en creer en tu propia energía o lo que tú quieras, te da una seguridad, y creo que esa seguridad, esa paz, luego te ayuda pues en muchos campos de tu vida, porque de la tranquilidad puedes hacer muchas otras cosas, pero si tienes algo ahí sin resolver, que además
te quita como una pieza del puzzle, hay muchas decisiones de tu vida que probablemente no sepas por dónde tirar, ¿no? Totalmente. Y bueno, a mí sí que me parece importante tener... Lo que pasa es que yo lo enfoco más en cuanto a eso del propósito, ¿no? Al final para mí esa es mi religión, digamos. Mi propósito, que es, o uno de ellos es servir de inspiración para los míos, y si puedo llegar a más gente, pues perfecto. Eso me da un foco a construir muchas cosas de mi vida que me lleven a eso, ¿no? Y como yo ya tengo mi respuesta de para qué he venido al mundo, pues he venido para inspirar a los míos, para hacerles mejor, para intentar ayudarles a ser mejor. Eso me da mucha fuerza para buscar proyectos. Si no es este, será hacer otra cosa, de lo que sea, ¿no? Pero tienes la ruta. Bueno, perdón, tienes tienes el foco, la ruta la vas construyendo Exacto. tú para llegar a eso. Eso es lo que me parece importante, tener como el foco en algo. Totalmente. Sí, al final ese foco, o sea, el propio foco internamente es lo mismo, ¿no? El foco es marcar una intención interna y tener fe hacia un camino, ¿no? O sea, es simplemente eso, está claro. O sea que... Muy bien, vamos a pasar a una tercera parte del podcast que hago con todos los invitados, que esto es más sorpresa, nunca os lo digo, y te voy a hacer unas preguntas rápidas para ver qué te saco de dentro, ¿vale? Tiene que ser más o menos rápido. Venga, pero bueno, perfecto. el tiempo que necesites. ¿Cuál es tu mayor miedo? No hay un mayor miedo así identificado todavía. Bueno, sí es cierto que lo que queda todavía mucho por transitar es el hecho de visualizar sin tener a mi madre, por ejemplo. ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 años? Que tenga más fe, mucha más. Y que, bueno, que confíe mucho en la vida. Sí. ¿El mejor consejo que te han dado? Que bueno. Puede ser, no hace falta el mejor, pero Ujú. un buen consejo que te hayan dado. Que nada más levantarte, sin coger el móvil, te sientes y durante 10 minutos mantengas la presencia absoluta, que cambia la vida. Sí. 10 minutos observándote, la gente de meditación y tal, siéntate y observa. Intenciona muchas cosas internamente, pero que la intención sea amarte incondicionalmente y amar incluso las partes que no te gustan. ¿Qué 3 cosas quieres hacer antes de morir? ¿Qué cosas quieres hacer antes de morir? Bueno, ver las maravillas del mundo. Un viaje así chulo, de solo ir a ver las 7 maravillas del mundo. A uno de esos me apunto yo, ¿eh? Buah. Faltan todas. ¿Sí? Yo creo que también. No creo que no he visto ninguna. O sea que sí, eso es algo que me gustaría. Por otro lado, bucear. Nunca he buceado. Me apetecería. Y otra, pues comprar a mi madre una casa en la playa. ¿El día más feliz de tu vida? Bueno, no hay día más feliz como tal, pero cuando mantienes esa presencia, sientes plenitud. Si tuvieras que definirte en una sola palabra, ¿cuál sería? Mm, curioso. ¿Un propósito para lo que queda de año? ¿O para el año que viene? Porque ya nos queda poco este año. Bueno, no, para lo que queda de este año, sí. Bueno, Te pongan las pilas. pues el propósito actual, abrir
todos los proyectos actuales, abrir mucho el mercado de Latinoamérica, Perú, México, Colombia, todo relacionado con el mundo de las finanzas, el tema de academias y tal. Sí, o sea, me gustaría hacer el año que viene una buena ruta por Latinoamérica. O sea que Para ti, ¿qué significa haz que pase? para mí lo que significa haz que pase, pues justamente lo que estamos hablando, yo creo, durante el podcast, marcar una intención, tener mucha fe y simplemente que diariamente hagas las prácticas o las actividades para que la vida y el universo te lo atraiga a tu vida, la verdad. Muy bien, Vicentío, pues de momento hasta aquí, como siempre digo. Ha sido un auténtico placer. La gente flipará porque, claro, hemos empezado a hablar, sí, totalmente, de inversiones, dinero y tal, y hemos acabado aquí por las nubes, pero a mí me encanta. Sabía que estos dos mundos podía transitarlos contigo. Y claro, el problema está en que te da, vamos, notaría para 8 podcasts Total. diferentes hablar de esto, pero bueno, quería tocar lo que pudiésemos para que la gente tuviese un ápice de cada cosita. Espero que les parezca interesante y que les podamos ayudar. Y como siempre digo, repetiremos, porque esto aquí no se viene una vez y ya está, así que queda Vicen para rato. Y oye, ¿me ibas a...? Sí, que no se me olvide. Eso es. Bueno, esto ya, y algunos que os hayáis ido también por las nubes un poco, pues para que os vayáis más, lo que le había comentado un poco a Marcos y tal es, pues bueno, hacer un sorteo para alguien que quiera conocer un poco más, pues, el camino de David Hawkins. Esto es uno de los libros que, pues bueno, que al menos desde aquí se cambió la vida radical. Y pues sortearlo aquí a los seguidores del podcast, obviamente. Sí, Así sí. que si tú quieres las Sí. condiciones y tal, Nada, pues que sigan Haz que pase en Instagram, que se suscriban aquí en YouTube y bueno, que pongan algún comentario para saber qué quieren el libro. Y bueno, también pondremos tus redes sociales o lo que tú nos pongas. perfecto. Y ahí lo tendrán debajo, ¿vale? Así Perfecto. que nada, que te vuelvo a dar las gracias y como hago con todo el mundo y todos mis invitados, pues ahora te dejo tu espacio para que mires a cámara y les mandes el mensajito que tú quieras a la gente. Bueno, chicos, pues lo primero, da igual si es en el sector financiero, da igual en la inversión, da igual a lo que te dediques, pero yo simplemente un mensaje que mantengáis la fe en vosotros, en la confianza, es decir, en lo que os propongáis. Yo siempre suelo decir esta frase que es: el antepasado de cualquier acto es el pensamiento. Entonces, todo lo que te marques, intenciónalo desde el poder, desde el amor, desde una de las mejores energías que tengas por dentro. Y bueno, pues simplemente haz que pase.